Hola, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla Guillermo Martínez. En esta ocasión hablaremos de la Cena del Señor. La Cena del Señor es una experiencia que motiva el alma por su grande y profundo significado, así como también por lo que representa. Fue en el tiempo de la antigua celebración de la Pascua, en la tarde de su muerte, que Jesús instituyó una significativa y nueva cena, la cual celebramos hasta el día de hoy. La Cena del Señor es parte integral de la adoración cristiana. Con esta cena recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo, y viendo hacia el futuro, la cena nos da la esperanza de su regreso con toda su gloria. La Pascua ha sido la celebración anual más sagrada de los judíos. Celebra la última plaga en Egipto. Esta última plaga fue aquella cuando los primogénitos de los egipcios mueren y los israelitas son perdonados al rociar la sangre de un cordero en los postes de sus puertas. Las familias asaron el cordero y se lo comieron con pan sin levadura. El mandato de Dios fue que esta conmemoración fuera celebrada a través de todas las futuras generaciones. La historia se encuentra en Éxodo capítulo 12. Mientras partía el pan Jesús y se los daba a sus discípulos, Él dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». Leamos juntos nuevamente este pasaje en Mateo capítulo 26, del versículo 26 al 29, por nuestro hermano Rubí Escobar. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». Una vez se hubo terminado la cena, Jesús concluyó la fiesta cantando un himno, y todos pues salieron esa noche al monte de los Olivos. Leamos juntos este pasaje en Mateo capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Fue esa misma noche cuando Jesús fue traicionado por Judas y entregado a los soldados como se predijo. Al día siguiente, Jesús fue crucificado. En 1 Corintios capítulo 11, del versículo 27 al 29, Pablo incluye una declaración de la Cena del Señor que no la encontramos en los Evangelios y dice así: «De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor y su muerte, juicio come y bebe para sí». Pregunta: ¿qué es participar de la cena del Señor indignamente? El ser indiferente al tomar la Santa Cena y no tomar en cuenta su verdadero significado, tanto del pan como el de la copa,
sería un ejemplo de tomar la cena del Señor indignamente. Olvidar por completo el sacrificio que el Señor hizo pagando con muerte de cruz nuestra salvación sería otro ejemplo de tomar la cena del Señor indignamente. También puede significar que el ritual de la Santa Cena sea un ritual muerto, sin reflexiones al corazón y algo rutinario. Otra forma de tomar la cena del Señor indignamente podría ser el participar en la cena sin confesar los pecados. Pablo nos indica que nos examinemos a nosotros mismos antes de comer el pan y beber la copa. En 1 de Corintios capítulo 11 versículo 26, Pablo declara: Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta declaración de Pablo tampoco la encontramos en los evangelios. En este pasaje podemos ver que Pablo establece una respuesta a la pregunta de muchos: ¿hasta cuándo debemos dejar de practicar o participar en la cena del Señor? Primeramente, Pablo nos deja saber que al tomar la cena estamos anunciando la muerte del Señor, y segundo, dice, hasta que Él venga. Para simbolizar su cuerpo y su sangre, Jesús hizo uso de dos elementos básicos, pero de vital importancia para nuestro cuerpo corporal, y el simbolismo de igual manera para el alimento espiritual. Veamos esto en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estos dos elementos los pone Jesús como monumentos y representación de Él mismo. No utiliza elementos como una roca de mármol, no hace mención al oro, mucho menos una figura tallada al bronce, sino lo más básico para la sobrevivencia del hombre: pan y jugo de uva. Jesús nos deja claro, para quitar toda duda, que el pan es su cuerpo, el cual sería partido, pero que ningún hueso suyo fue quebrantado. El cuerpo de Jesús fue tan, pero tan terriblemente maltratado que apenas fue reconocible. Leamos por nuestro hermano Rubí Escobar lo que expresa el Salmo capítulo 22 del versículo 12 al 17. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Leamos también Isaías capítulo 53 del versículo 4 al 7. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. El jugo de uva simboliza su sangre derramada en la cruz y la terrible muerte que estaba por pasar. La venida,
muerte y resurrección del Hijo de Dios fueron cumplimientos de incontables profecías del Antiguo Testamento. Génesis 3:15, Salmo 22, Isaías 53 y muchos más lo declaran. Jesús le dice a los discípulos: haced esto en memoria de mí. Esta es una indicación que tal práctica sería una ceremonia que debía ser siempre practicada de ese momento en adelante. En los eventos de la Pascua era requerido la muerte de un cordero que señalaba que en el futuro tendríamos la venida del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Este evento fue cumplido en la Cena del Señor. En esa Pascua, Cristo fue el Cordero sacrificado, dando un comienzo a un nuevo pacto. Cristo venía a ser ese Cordero sacrificado, el Cordero de la Pascua. Leamos con nuestra hermana Marta Escobar, 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora vamos a Hebreos, capítulo 8, del versículo 8 al 13. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. El sacrificio de un cordero en la Pascua ya no era necesario. Leamos Hebreos 9, del versículo 25 al 28. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La Cena del Señor, o llamada también la Santa Cena, será siempre un recuerdo del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, como también una celebración de lo que recibimos como resultado de ese sacrificio. También indicaba que la Pascua, que requería la muerte de un cordero y señalaba al futuro la venida del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, se cumplía en la Cena del Señor. El nuevo pacto tomó su lugar cuando Cristo, el Cordero de Pascua, fue sacrificado. Esto está en los pasajes antes leídos, 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, y Hebreos, capítulo 8, del versículo 8 al 13. Este sistema sacrificial ya no era necesario. La Cena del Señor, o comunión cristiana, es un recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros y una celebración de lo que recibimos
como resultado de su sacrificio. Algunos de los pasajes donde pueden encontrar relatos de la Cena del Señor, aunque en esta ocasión no los leeremos, son los siguientes. Marcos, capítulo 14, del versículo 17 al 25. Lucas, capítulo 22, del versículo 7 al 22. Y Juan, capítulo 13, del versículo 21 al 30. Que la gracia del Señor y la consolación del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.